Lloran la muerte de testigo acechada en Toa Alta. Excelente mujer, excelente amiga, excelente madre, esposa, tía, prima y así la recordaremos. De esta manera fue descrita Francesca Nieves López, de 40 años, ultimada la tarde del lunes a mansalva mientras se encontraba en el servicarro del restaurante de comida rápida Church's en el centro comercial Plaza Aquarium Mall, en Toa Alta. La propietaria de la funeraria Hernández, Mary Carmen López, donde Nieves López laboró desde que hizo su práctica en el 2022 y ascendió hasta ocupar el cargo de asistente de director funerario, expresó que encuentra devastada con el crimen. La recuerda como una persona carismática, dada al servicio al cliente, ya que desde que comenzó su práctica mostró sus habilidades a tal punto que se quedó trabajando con ellos. Además, se destacó su disposición por el trabajo ya que aprendió todas las posiciones de la funeraria convirtiéndose en parte de su familia, narró López, en entrevista con Primera Hora. Sobre la ficha que fue diseminada por el negociado de la Policía de Puerto Rico, NPPR, por un caso de violación a la Ley de Sustancias Controladas, comentó que esos hechos ocurrieron hace unos 20 años, por un error de juventud. Ella tuvo el poder de reivindicarse, todos tenemos la oportunidad de entregar una versión de nosotros mismos como ella lo hizo, finalizó López. Sigue la pesquisa. El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Bayamón, el capitán Raúl Negrón Caldero, explicó que el lunes, alrededor de las 4:39 de la tarde, la víctima se acercó en su guagua Toyota Sequoia, color blanco del 2005, a la pizarra del menú del establecimiento localizado en Plaza Aquarium Mall. Más de una persona le disparó de frente desde un vehículo. Afortunadamente, unos instantes antes del crimen, uno de sus hijos decidió bajarse para comprar comida en el restaurante de comida rápida Burger King y el otro niño, de 8 años, permaneció en la tercera fila de asientos del vehículo, resultando ileso. Actualmente, se trabaja para obtener videos de cámaras de seguridad para establecer la descripción de los responsables, agregó. Francesca era la viuda de Joel Antonio Santiago López, de 39 años, quien fue ultimado el pasado 4 de mayo, junto a su amigo Roberto Ortiz Matos de 42 años, frente al negocio El Cruce Bar y Grill, en el barrio Mavilla, en Corozal. Ella rechazó varias veces que le diéramos protección en el programa de protección a testigos. En varias ocasiones se le ofreció, pero ella no quería los servicios y ella es testigo, no es una acusada, así que no la podíamos obligar y tuvo este triste desenlace, aseveró el capitán. Por el doble crimen fue de 7 cargos criminales Edwin Omar Díaz Santiago, de 39 años, quien está encarcelado esperando por las etapas del proceso. Problemas por herencia. El génesis de la desgracia del lunes con Francesca está estrechamente vinculado con una disputa por una herencia de una casa de parte de la familia de su esposo. El problema, trascendió, comenzó hace un par de años. De hecho, el mismo lunes la mujer estuvo haciendo varias gestiones, con el apoyo de una patrulla de la policía tras obtener una orden judicial y acudió a la vivienda donde se originaron los problemas, para buscar con una grúa un vehículo que le pertenecía a su esposo. Tribunal Supremo mantiene decisión para que Mayra Nevares cumpla cárcel por muerte de Justin Santos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución que mantiene la determinación de que Mayra Nevares Torres cumpla en la cárcel su sentencia por provocar la muerte de Justin Santos, hermano del exponente de música urbana Arcángel, en un accidente de tránsito mientras conducía ebria en el 2021. La decisión del máximo foro judicial de la isla mantuvo la sentencia del Tribunal de Apelaciones, que buscaba revertir la defensa de Nevares Torres. Originalmente, la condena de la jueza superior Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de San Juan, ordenaba que cumpliera 15 años de restricción domiciliaria y bajo supervisión electrónica, además de una restitución de 10,000 a Kevin Monserrate Gandía, quien resultó con heridas en el incidente vehicular. Luego, el Ministerio Público acudió al Tribunal de Apelaciones, donde un panel de jueces revocó a la jueza y ordenó que cumpliera la condena en prisión. Entonces, en mayo pasado, los abogados de la convicta acudieron al Supremo con una petición de certiorari de 29 páginas para que revirtiera la determinación del apelativo. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que el Tribunal de Primera Instancia incidió al conceder la pena de restricción domiciliaria a la apelante bajo el fundamento de que existe un mandato legislativo contenido en la Ley de Tránsito que le permitía imponer únicamente la pena de reclusión, privándole de discreción para considerar penas alternas a esta. Señalaron los abogados Ramón Nevares Andino y Ramón Nevares Ortiz en la moción. Sin embargo, en el Supremo,
Sala de despacho integrada por el juez asociado Feliberti Cintrón y la jueza asociada Rivera Pérez, y presidida por el juez asociado Martínez Torres, no estuvo de acuerdo con la defensa. Atendida la apelación presentada, se acoge como una petición de certiorari y se provee no al lugar, resolvió el panel de jueces del Supremo. Ahora la defensa de Nevares Torres tiene 2 oportunidades de solicitar reconsideración a otros paneles de jueces del Supremo antes de que la sentencia sea final y firme. Nevares Torres fue encontrada culpable el 12 de septiembre de 2024 al cabo de un juicio en el que la Fiscalía de San Juan presentó pruebas de que Nevares Torres condujo una guagua Hyundai Tucson en contra del tránsito y en estado de embriaguez, cuando impactó un vehículo todoterreno Can-Am, conducido por Santos de Landa y en el que Monserrate Gandía viajaba como pasajero. Exsecretaria del DRNA asegura que no dejó ninguna orden administrativa firmada o pendiente. La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, DRNA, Anaís Rodríguez Vega, testificó por más de 3 horas este lunes ante la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, y aunque al concluir su comparecencia no precisó el motivo de su citación, su abogado, Leonardo Oldrich, fue enfático en que, al salir de la jefatura de la agencia, no dejó ninguna orden administrativa pendiente de consideración. Sin embargo, Rodríguez Vega deberá regresar al Departamento de Justicia para firmar las anotaciones de su testimonio en una fecha que no fue revelada por Oldrich, quien tampoco quiso especificar el objeto de la investigación, porque el proceso no ha terminado. Aclaró, no obstante, que antes que Rodríguez Vega saliera de la agencia en diciembre pasado, su clienta no dejó sobre su escritorio una opinión legal u orden administrativa pendiente de firmar relacionada con la controversia por la permanencia de las residencias ubicadas en el litoral de La Parguera. Sin entrar en de qué tema es que se nos preguntó, en la agencia, si quiere especificar que la licenciada Rodríguez dejó en su escritorio el presupuesto de recursos naturales, los reglamentos y leyes de recursos naturales, y un post-it que decía éxito para el próximo secretario de la agencia, puntualizó el abogado a su salida del edificio. No dejó ninguna orden administrativa firmada y no dejó ninguna orden administrativa pendiente. El que diga lo contrario está faltando a la verdad, agregó. En enero, el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, y la gobernadora Jennifer González indicaron, por separado, que la controversial orden ejecutiva sobre las casas de La Parguera estaba lista y Rodríguez Vega no la quiso firmar. El actual jefe de la agencia la suscribió en su primer día en el puesto. La orden administrativa ordenó el archivo de los casos pendientes relacionados con las propiedades enclavadas en La Parguera, incluido el de los suegros de la gobernadora, aunque luego fue enmendada para establecer que el análisis se haría caso a caso. Yo, por mi parte, lo único que deseo a cualquier funcionario público que ocupe un puesto como secretario es que tenga la libertad de poder hacer las investigaciones administrativas sin ninguna presión, que sea el proceso el que corra. Yo fui atacada fuertemente por hacer mi trabajo. Hoy estoy tranquila, como les dije en la mañana, de que lo que se hizo en cualquiera de los casos que se atendió en el Departamento de Recursos Naturales corrió el proceso que debía correr. Y no es que corrió, lo siguen corriendo. Cada uno de los casos debe de seguir, afirmó la secretaria al abandonar la sede de justicia poco después de las 3 de la tarde. Al llegar al edificio en la mañana, el abogado había advertido que el testimonio de su clienta estaría sujeto a que le explicaran los pormenores de la pesquisa en curso. Al salir para almorzar, dijo que se cumplieron las garantías que exigía y que, por eso, permitió que testificara. Está aquí en calidad de testigo. Nos lo afirmaron anteriormente, lo confirmaron aquí, subrayó el abogado. No descartan más citaciones. Mientras, la directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, la fiscal Sonia Martínez, dijo a los periodistas, temprano en la tarde, que no podría ofrecer detalles de la pesquisa por su naturaleza confidencial. Estamos investigando un asunto que nos fue referido, relacionado al DRNA, se limitó a decir la fiscal. El testimonio de Vega Rodríguez fue ante la fiscal Marí Díaz de León. Martínez reiteró las expresiones de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, quien aseguró que la pesquisa surgió de un referido que hizo, en enero, el senador popular Luis Javier Hernández Ortiz. El senador, en cambio, ha rechazado ese argumento y planteado que lo que había solicitado a la otrora designada secretaria de Justicia Janet Parra fue una opinión legal sobre la legalidad de la orden administrativa del actual secretario del DRNA ordenando el archivo de las denuncias por presuntas irregularidades en construcciones en La Parguera.
Posteriormente, y mientras se llevaba a cabo el interrogatorio a Rodríguez Vega, el senador reveló que había sido citado, para el próximo 2 de julio, también ante la División de Integridad Pública. Yo voy a participar de esa reunión haciendo la salvedad de que esto no es una petición de este servidor. Hay que aclarar que esta petición se convirtió en una petición del Senado de Puerto Rico aprobada por unanimidad por todos los compañeros y compañeras, mencionó el senador. La fiscal Martínez, entre tanto, no descartó que citen a más funcionarios o exfuncionarios del DRNA como parte de la investigación. Afirmó, igualmente, que deben terminar la pesquisa en o antes del 4 de agosto. Independientemente de cuál sea el resultado, debe notificar a la oficina del panel del fiscal especial independiente. Al preguntársele si Quiles es una de las personas a ser citadas, la fiscal respondió, hasta la fecha de hoy, lunes, no ha sido citado. No significa necesariamente que sea la tarjeta, pero hasta la fecha de hoy, no ha sido citado. Rodríguez Vega se expresó tranquila y confiada en que cada una de sus acciones como jefa del DRNA, el pasado cuatrienio, fueron cónsonas con la Constitución, proteger cada uno de nuestros recursos naturales. No obstante, manifestó que le sorprendió la citación y cuestionó la prioridad que Justicia le ha dado al asunto. ¿Usted se siente perseguida por esa situación?, se le preguntó. Estoy aquí, como cualquier ciudadano, en cumplimiento con mi deber, respondió. Me sorprende, ¿verdad?, que, de 794 casos, se haya comenzado con este cuando, por años, hay casos como, por ejemplo, y ustedes han sido testigos, la Bahía de Jobos, en Salinas. Y estoy confiada que el Departamento de Justicia, luego de mi caso, va a atender crímenes ambientales como lo que pasó en la Bahía de Jobos, agregó. Rodríguez Vega fue emplazada la semana pasada sin que se le informara el motivo. Posteriormente, la secretaria de Justicia precisó que la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor conducía una pesquisa y se citó a la secretaria en calidad de testigo. La titular de Justicia la semana pasada que, al llegar al puesto, halló que la división tenía 794 asuntos por atender y de esa cantidad se manejaron 669 y quedan activos 125. La pesquisa que involucra a Rodríguez Vega, según Gómez, era una de las que estaban pendiente.